Muy buenos días, estimados amigos. Bienvenidos al programa periodístico en vivo ¿Será posible, Carolina? Hoy, 16 de marzo, les voy a compartir este año ya de pandemia en la que estuvimos confinados, ¿cierto? Empezamos entonces a tener un confinamiento estricto, llamado también aislamiento social, y bueno, eso nos tocó vivir y hoy también analizaremos ese tema. Por cierto, dentro de todos los partidos políticos que estamos presentando, hoy nos encontramos con el primer partido político, FREPAP, que no lleva candidato a la presidencia, más nos vamos a encontrar con muchas sorpresas que ellos tienen de cómo están y cómo han trabajado muy bien, ¿no es cierto?, las candidaturas al Congreso. Bueno, eso también vamos a tener y ya a participarles para que mañana puedan conectarse también la juventud. Mañana tendremos una visita internacional. Tendremos entonces la oportunidad de conocer un partido político de Chile. Así que también vamos a entrar en el plano político internacional, así que desde ya los invitamos a estar conectados para conocer también cómo son las políticas en otros países, intercambiar ideas, porque hoy por hoy sabemos, y esto nos ha enseñado la pandemia, que no necesitamos aislarnos para poder avanzar. Más bien, la fuerza, ¿no es cierto?, de comunidades nacionales, internacionales, naciones, países, genera mayor dinamismo. El hecho también de adquirir las vacunas es un ejemplo de ello, ¿verdad? Donde países se han asociado para poder mancomunadamente capitalizar mejor la adquisición de vacunas para sus países. Así que eso es lo que tenemos, ¿no es cierto?, esta mañana. Y rápidamente entonces tenemos que recordar, ¿no? Y usted también, estimado amiga que nos está escuchando, ¿qué cosa estuvo haciendo? ¿Qué le frenó este año de pandemia, ¿no? Domingo 15 de marzo, el presidente de entonces, Martín Vizcarra, no se estaba lanzando un estado de emergencia por 15 días, fue inicialmente, debido pues al aumento de casos de COVID-19, ¿verdad? Entonces, eso nos mantuvo en un cierre total de actividades, cada familia salía a adquirir, ¿no es cierto?, un miembro de cada familia, por cierto, los alimentos básicos, la medicina, las emergencias médicas. Por cierto, la preocupación sanitaria y económica se empezó a visibilizar tremendamente. El confinamiento implicó el cierre de negocios, actividades, siendo el trabajo independiente e informal, vale decirlo y vale repetirlo, porque este también es un plano que los futuros o los candidatos, ¿verdad?, quienes aspiran a la presidencia del país, deben de tener en cuenta. El trabajo independiente e informal fue el sector más perjudicado, ¿no es cierto?, de nuestro país. ¿Ok? Entonces, ¿qué postulan? ¿Qué hacia este público tan importante que maneja el dinamismo pero con las suyas? ¿Qué propone? ¿El próximo gobernante o quien, ¿no es cierto?, quiera liderar nuestro país el próximo quinquenio? Recordamos entonces que salieron a las calles policías, Fuerzas Armadas, el sector salud, ¿no? Hay que a todos los trabajadores del sector salud quienes estuvieron en la primera línea, ¿cierto? Ellos también merecen nuestro reconocimiento. ¿Eh? Al inicio no pensábamos, nadie presagiaba que esto iba a durar tanto. Tal vez entramos en un proceso de aceptación en la medida que era por proteger nuestra salud y que esto se reanudaría paulatinamente. Sin embargo, fuimos dándonos cuenta que las experiencias iban más bien en creciendo, ¿no? Y ello, sumado a peruanos que no estaban cumpliendo las medidas, recuerdan aquellos que eran pues llevados detenidos,
y un sinfín de situaciones que nos permite analizar pues la forma como eh, tuvimos que enfrentar esta pandemia, ¿no es cierto? Así que esto es para ustedes la ocasión de buscar eh, los resultados que nos permita a nosotros medir por qué motivo, ¿no es cierto?, nuestro país se enfrentó a ello. Nos dimos cuenta de nuestras debilidades en el sector salud, en el sector educación, en la capacidad de gestión de un Estado paquidermo, siempre lo he dicho, no por quien esté en el gobierno, sino la estructura del Estado como Estado peruano. Eso es lo que tiene que cambiar en hacer un Estado digital, por ejemplo. ¿No es cierto? Que los funcionarios no se estén dando vueltas ni de cabezazos en que voy a decir esto, pero temo que hacerlo porque si no me van a decir y tengo que cumplir los procedimientos. Por favor, estábamos en pandemia y había que tomar decisiones. Entonces, la capacidad de gestión. Por eso es muy importante que quienes suban tienen que tener capacidad de gestión pública. No pueden ser tan novatos, no pueden ser tan improvisados. Y si, por ejemplo, ya hay quienes han tenido eh, experiencia en el sector público y sabemos que tienen problemas de corrupción, es mejor ya descartarlos de un hilo, ¿verdad? Pero bueno, recordando el tema de nuestro año en el que estuvimos, por cierto, cerrando todo tipo de actividades, ¿no es cierto? Donde, miren, hay una amistad de la Marina que refería que en la provincia constitucional del Callao, poco menos tenían que decir por altavoces a las personas volvieran a sus casas, regresen a sus casas, no pueden salir. De esa manera, no todos estaban eh, ¿no? Tal vez midiendo las circunstancias o la magnitud de esta enfermedad que hoy todos conocemos. Bueno, detenidos en Piura, Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios, Lima Metropolitana, que no se quedó atrás. Así que tuvimos un año muy complicado. Luego en junio, después de tantas postergaciones, ¿no es cierto? Se dieron algunas medidas en las que se buscaba tal vez dar un aire, ¿no?, de respiro para poder encontrarnos con cierta medida de economía. ¿Quiénes fueron los que flotaron en medio de esta pandemia ya desde el punto de vista económico? Eh, las empresas que aprendieron en medio de este océano pandémico, que estaban mejor preparadas en la conectividad tecnológica, ¿no? Esas fueron las empresas que de una u otra manera pudieron reestructurar rápidamente de forma digitalizada todas sus propuestas hacia sus clientes, ¿no es cierto? Y de esa manera trabajar. El Estado se tuvo que instalar de una forma paralela, ya había algunos técnicos, no estaba totalmente todo el personal adecuado, pero paulatinamente se fueron enfrentando a las situaciones. Hoy MINSA nos reporta que nos acercamos a 50.000 muertes por COVID-19. El SINADIF nos indica un poco más de 100.000. Ya les expliqué que habría ahí que pulir un poco la información de SINADEF. Sin embargo, el Perú se enfrentó y el Perú, cuando decimos Perú, a veces viene a nuestra mente tantas realidades, porque fue así, las brechas sociales son tan tremendas que a veces nos duele como peruanos ver que no todos estaban en las mismas condiciones, ¿verdad? Allí entonces las guerreras de a pie, donde levantaron las ollas comunes, las comunidades que se juntaron para poder sobrevivir, eso también hay que recordarlo. Quienes no tenían oportunidad ya de eh, poder pagar un alquiler, regresar a casa, a algún lugar de acogida donde esté algún familiar, fue tremendo lo que ha pasado el Perú. No tenemos que olvidarlo, no para recriminarlo, sino para que sirva de lección, para que el próximo gobernante pueda generar una estructura
estructura de Estado y no solamente de gobierno, porque nos hemos acostumbrado en el Perú a tener políticas solamente de gobierno, o sea, sube un gobierno y solamente se preocupa lo que va a hacer en ello, ¿no? Porque además atiende a ciertos intereses y se olvida de los 32 millones de peruanos para los cuales está gobernando. Y eso es lo que debe de cambiar. Por eso es que si queremos un país diferente, no podemos seguir votando igual. Así que eso es la mesura que debemos de tener como ciudadanos, los 24 millones de peruanos, tanto aquí en el Perú como en el extranjero. Em, Saben que en ese propósito, que el peruano de a pie estaba enfrentando la pandemia, tanto en la parte de la alimentación como de la salud, de poder tener un espacio sanitario saludable en un lugar tan pequeño. A veces estaban 8 personas. Es increíble. ¿Cómo es la realidad? ¿Dónde está la calidad de vivienda? Por eso es que no hay que creerle a los populistas, ¿verdad? Donde creen que bonanza económica solamente son para aquellos que les están apoyando para llegar a la presidencia. Eso es bonanza económica de su bolsillo, de sus intereses, de su partido, pero no de los intereses de una nación. Y a eso hay que apuntar, al candidato que quiere enfrentarse incluso a quien pise más fuerte en este país. ¿Será posible? Ahí está el reto. ¿Será posible que exista algún candidato que se desligue, que se desprenda, que diga basta ya? Esto es el Perú que quiero dejar para las posteriores generaciones, a no postergar más a la juventud, a no dejarlos sin esperanza, a no decirles a tener promesas incumplidas. A eso debemos apuntar. Pues bien, silenciosamente el FREPAP apoyó a esos lugares que tal vez el Perú no quiere ver, ¿no? El Perú turístico no querrá ver, o el Perú de clase media no querrá ver, ¿no es cierto? De clase alta tal vez ya lo va a invisibilizar, ¿no? Eso no existe, vamos a maquillar por aquí. Miren, el trabajo silencioso de ellos hay que respetarlo, porque ellos tienen una línea interesante que ya se los voy a presentar, pero ellos saben que es vivir en comunidad, pues, ¿no? Tal vez esa sea el motivo por el cual en la última encuesta el FREPAP obtuvo el respaldo del 7% de la población, ¿eh? Aunque ha bajado un 1,3% menos de la encuesta pasada. Eso quiere decir que ellos van a tener presencia política en el Congreso, de todas maneras, así como va. Y fíjense, si ustedes se revisan, ¿no es cierto?, a todos los, en el distrito que estés, el departamento que te encuentres, ellos tienen representantes totales, candidatos, ¿no es cierto? Si el cupo dice 4, tienen sus 4 candidatos. Lima Metropolitana tiene 34 candidatos, tiene sus 34 candidatos. Están muy organizados, ¿no? Y ustedes lo pueden ver ahí. Ahora, si alguien por ahí se ha metido por la ventana o no, ya cada uno de los ciudadanos votantes debe de mirar, entrar a la página del Jurado Nacional de Elecciones, voto informado, revisar si en su distrito, departamento, hay algún candidato, no puede ser de FREPAP, puede ser, oye, nos toca FREPAP, por eso lo presento, porque han sido muy diligentes en presentar sus candidatos y cada uno ahí va a ver su hoja de vida, ¿no es cierto? Sería interesante, si te interesa revisar tu candidato, puedes entrar, ¿no? No tienen candidatos a la presidencia, pero están muy organizados a nivel nacional, porque hay partidos donde han presentado candidatos en algunos departamentos. El FREPAP está en todo el Perú, está para el Parlamento andino, que también está cubierto los 16 candidatos. Y también tiene
candidatos residentes en el extranjero. Así que, fíjense, eh, bueno, vamos a comentar un poco cómo nace este partido, ¿no? El Frente Popular Agrícola del Perú. Esas son la terminología de el FREPAP, ¿no? Frente Popular Agrícola del Perú. Eh, pues es un partido muy reconocido en las masas populares, ¿no? Así que no hay que subestimar a nadie, ¿no? Eh, Fue fundado en el 89 por Ezequiel Ataucusi sobre la base de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Un poco larguito el nombre, pero por respeto al partido se lo estamos explicando. Bueno, Ataucusi pues tuvo mucha presencia en la selva peruana desde 1968. Hoy cuentan con 46 colonias en la selva peruana. Así que se ha extendido a través de centros de capacitación bíblica. Además, también tienen presencia fuera del país, también en América y en Europa. De allí su presencia de residentes en el extranjero. Tienen establecido algunos preceptos basados en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Eh, pero los candidatos que han estado desarrollando actividad política en este último tiempo eh, han, han medido, hoy han hecho un mea culpa, la falta de pericia política, ¿no? Al querer tener uno o decisiones tal vez poco acertadas, lo han reconocido, pero también reconocen que han tenido aciertos, ¿no? Aciertos para enfrentar algunas circunstancias como el tema del FONAVI. Eh, Han planteado también que los delincuentes extranjeros también sean expulsados del país, eso también tienen un proyecto de ley en ello, ¿no? Eh, Ellos piden la eliminación de la pobreza extrema. Por lo general ellos tienen una forma ideológica eh, teocrática, ¿no? Que es el reconocimiento de la ley divina para enfrentar la corrupción y promover políticas nobles, ¿cierto? Esa es una ideología teocrática que tienen ellos. Una teología nacionalista que va en defensa de la identidad, cultura y recursos naturales del Perú. Ahí pues que tiene bien ganado ese lugar en la selva peruana, ¿no? Y también entiendo que en algunas comunidades campesinas. Eh, el tahuantinsuyonismo, miren, vaya palabra, el, repito, tau, tahuantinsuyonismo, que refiere la promoción de la organización y ética moral del imperio inca, ¿verdad? Bueno, hay raíces nuestras que, y ayer hablábamos con relación a Frente Amplio, que también buscaba tener el 30% de identidad de todos los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces ahí hay una sintonía de varios partidos que, por eso le digo, ¿no? Haciendo un paréntesis, los órganos electorales debieran de mirar este detalle y tal vez hacer una preselección de muchos partidos que de repente podrían hacer unión de fuerzas, ¿no? ¿No? Para poder ser, ¿no?, más fuertes en cuanto a sus ideas, planteamientos, bienes o para bienes que quieren para el país. Y de esa manera de repente no es tener tan buenas propuestas de forma tan dispersa. Vamos a seguir analizando un poco lo que es el partido, las ideologías de FREPAP. Cuando ellos piensan en la revolución, eh, quieren sacar a la gente de la miseria en un camino de libertad y autosuficiencia. Y ustedes se van a dar cuenta que en diversas partes de Lima los vemos haciendo emprendimiento, ¿verdad? Tienen sus pequeños negocios, ellos están
por los mercados, por distintos lugares, pero ellos están trabajando, ¿no? Están con sus túnicas ahí, pero siempre están en una actividad. Tal vez ese sea, ellos de repente son parte de este grupo informal, ¿no? Que unos dicen que es el 60, otros el 70, otros se van más allá, pero lógicamente entre el 60 y el 70% de la informalidad en el país es mucho de eso, de mucho peruano que se levanta día a día, de no dejarse vencer, de llevar el pan a la casa. Así que ahí hay coincidencias, ¿no es cierto?, de el peruano común, el peruano que no se quiere dejar vencer, el peruano que no tiene cuello, corbata, tal vez no maneja un auto 4x4, tal vez no tiene una casa de $400.000, ¿no es cierto?, que se lo dio la suegra y todo lo que hemos escuchado de ciertos políticos que hoy están en procesos judiciales. Volviendo entonces a conocer un poco a el FREPAP, promueve la agricultura como forma de mejorar los estándares socioeconómicos. Volvemos a ello, ¿verdad? El sector agroexportador eh, se debe de reflejar en que tenga y recompense al trabajador agrario peruano, ¿verdad? Y no se extraiga y no se le explote y que también tenga un reconocimiento de su tierra, ¿no? Volvemos a todos esos aspectos de mirar un poco al Perú lejos de Lima, ¿no? Mirar al Perú más recóndito, más abandonado, aquel que no tiene agua, luz, servicios higiénicos, vida digna. ¡Qué importante! Una sociedad con vida digna tiene mejor capacidad de desarrollo. Por allí se mide la capacidad de desarrollo de un país. Por lo tanto, debemos de apuntar a un país diferente, pero no lo vamos a hacer si siempre estamos esperando cómodamente desde nuestros asientos a esperar quién está primero en las encuestas, cuando nosotros somos los dueños y responsables de votar por quien realmente nos represente. ¿No es cierto? Seas o no participante de un partido político, como ciudadano, como responsable, ¿no? Hoy vemos también quienes mutan de partido a partido. Bueno, ya habrá un tema de analizar por qué sucede eso, ¿no? Pero que el mejor partido sea el que apunte para realmente, no va a construir o ponga la primera piedra, tal vez, para tener una proyección de estructura orgánica, de una mejor estructura orgánica de Estado y políticas públicas claras que puedan darse en 15, 20 años. Siente el precedente. De eso necesitamos. Necesitamos empezar con una nueva faceta de gobernantes, ¿no? Que no se dediquen a decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ay, pero no se pudo y que la culpa la tiene el otro. No, ya estamos cansados de eso. Alguien que quiera, que sepa hacer gestión pública, que tome el toro por las astas, que diga, mire, esta estructura de Estado tiene que cambiar para beneficio de todos los peruanos, de la costa, de la sierra, de la selva, de los Andes, de todos lados, que nadie se quede fuera, de todos los que están viviendo en nuestra tierra, puedan tener la oportunidad de desarrollo y no solamente sean meras palabras que nos dicen, ¿no es cierto? Ahí me viene a la mente un chiste, por ahí dice que había un político que decía, si ustedes, iba a un pueblo y le decía, si ustedes me eligen, yo voy a hacer pasar el río por aquí. Y la gente le decía, bravo, bravo. O sea, tal vez ni escuchan qué es lo que dicen, ¿no? Y los ensordece, ¿no? La bulla, el encanto, el dinero que le dan, el tupper que le dan, el polo que le dan. Bueno, ahora ya no se hace eso, pero quizás hay ofrecimientos de repente mezclados de capacidad de desarrollo. Así que hay que aprender a votar, estimado amigo, amiga, en el lugar donde se encuentre. Creo que FREPAP, un partido que poco a poco ha entrado a las políticas del Perú, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no?
están presentes en un lugar donde hay un Estado ausente. Están presentes donde no les llega los servicios básicos al peruano que, bueno, se le agudizó su sistema de calidad de vida con la pandemia, ¿verdad? Y también tenemos que aprender a votar autoridades municipales correctas. Y ahí yo voy a hacerles un- una apreciación vivida, porque eso lo viví, de las elecciones municipales. Yo fui eh, voluntaria de transparencia y en el lugar, en el distrito, estaba ganando Acción Popular. Se los voy a decir con nombre no por alentar nada, pero sí les voy a hacer presente esto porque cuando estábamos reunidos, en ese estaba de la Marina, el representante de la Marina, el representante de la OMPE, el representante de Transparencia y algunos personeros, ¿no? Y decíamos que en este lugar donde nos encontrábamos quedaba pues referente de que estaba ganando AP y en segundo lugar estaba en el caso de este distrito, estaba en segundo lugar un partido, ¿no? Que era el que ya seguía gobernando, ¿no? En su gestión estaba en segundo lugar. Bueno, así fuimos todos, ¿no es cierto? Ese domingo, 10 de la noche, al día siguiente encontramos con sorpresa, bueno, encontré con sorpresa que el partido del segundo lugar había pasado al primero, cuando en las ánforas las distancias de votantes eran pues extremas. Hice las consultas, dijeron, de repente en el conteo hubo algo, cuidado. Y esto se los digo para alertar a los órganos electorales, para alertar la vigilancia, ¿no es cierto?, de quienes tienen las ánforas, ¿no? Porque los veedores tenemos ciertas limitaciones, pero quienes tienen a cargo el tema de las ánforas, cuidado con fraudes, cuidado que no se repitan situaciones que luego decimos, ¿quién quiere pisar fuerte en el Perú? Cuidado. Al Perú lo tenemos que cuidar como un tesoro que tenemos porque cualquier pirata puede llevársela. Así que eso es una reflexión que les hago de una vivencia ocurrida el 2020, en las elecciones que tuvimos para el Congreso, ¿no es cierto? Fueron en el 19, no, en el enero fueron, ¿no? En enero del 2020, claro que sí. Así que miren, a tener presente ello, a tener presente ello. Pues bien, nos estamos yendo. Esto ha sido Será Posible Carolina, un programa periodístico en el que también le invito a poner su nombre. Será posible Pedro, será posible Javier, será posible María, será posible. Sí es posible tener un mejor país, pero es la responsabilidad de todos nosotros hacerlo. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros y mañana entonces, no se olviden, vamos a tener un partido político, no voy a dar mayores adelantos, hoy día vamos a hacer algunas pruebas técnicas para poder dejar todo listo y que podamos entonces conocer un poco cómo, trascendiendo fronteras, podemos también conocer cómo se ve la política de otros países. Nos estamos viendo, este ha sido Será Posible Carolina, programa periodístico en vivo. Nos vemos, hasta mañana.